Tutorial paso a paso de dibujo con rotuladores de alcohol. Entonces vamos a empezar, porque tienen una técnica muy particular. La particularidad de estos rotuladores es que si tú pones debajo de él, primero lo pones con lápiz, el lápiz se va a quedar si después le pones una capa del rotulador sin borrar el lápiz. Pasa como con la acuarela, que no puedes borrarlo. Entonces por eso me estáis viendo aquí trazarlo con el propio rotulador, con uno muy clarito que después no se va a ver. Entonces, ¿qué pasa? Pues como no lo puedes trazar con lápiz y bueno, sí puedes, pero se va a quedar, en fin, da igual. Como lo estás trazando directamente con el rotulador de alcohol, pues la cosa es que no puedes tener líneas malas. No puedes confundirte. Tienes que, bueno, sí te puedes confundir, pero muy poquito. Y no puedes hacerle líneas de ayuda, entonces no puedes hacerle la línea central que ahí más o menos donde estaría la nariz, ni tampoco la de los ojos. Tienes que ir directamente a porque es la boca, la nariz, los ojos, tal. Entonces, ¿por qué además lo hago con el rotulador más claro? Porque los de alcohol no pasa como los acrílicos. Los rotuladores acrílicos, cuando tú los pasas y aún están húmedos, están de un color más claro del que después se asienta. Cuando se seca está más oscuro. Los rotuladores de alcohol pasa lo contrario. Cuando están húmedos parecen más oscuros de lo que realmente se va a quedar el resultado, que son más claros. Una vez trazado todo, empezamos a ponerlo. Normalmente lo hago del más claro al más oscuro. Entonces, primero le pongo toda la superficie de un color clarito, que sería la base de cómo quiero la cara, y voy poniéndole cada vez colores más oscuros. Aquí lo he hecho al revés, porque sí. Y entonces lo que he hecho ha sido pues los colores más oscuros, que los colores más oscuros van a estar pues en las fosas nasales, debajo de la nariz, donde hay sombras, en los ojos, las cejas. Las pestañas no, las pestañas sería lo último. Y después pues la separación de la boca, las orejas, en el contorno de la cara donde le da la sombra. Ya sabéis, dónde van las sombras. Y bueno, me veis rellenando la sombra, que es básicamente lo que tienes que hacer. Pero poquito a poco te vas expandiendo, como si fuese un círculo, sin llegar nunca a donde hay luz, solamente la sombra. Vas poco a poco poniéndole colores más oscuros y más claros, porque la sombra varía, no siempre es del mismo tono. También hay tonos claros dentro de la sombra y reflejos claros dentro de una sombra. Eso sí, aunque varíe, siempre hay un tono que predomina en la sombra. No lo pongáis como un payaso con muchísimos tonos sin mucho sentido, sino que podéis ponerle una base como estoy haciendo ahora mismo y después variarle los tonos. Yo en los ojos no lo he hecho porque ahí es donde más variación de tonos hay, porque es la cuenca del ojo, es decir, donde más o menos más sombra hay en una cara, aparte de debajo de la nariz y tal. Entonces, lo demás más o menos va a tener el mismo tono rondando, o por lo menos vais a ponerle una base y ya después os expandís en otros tonos, porque ya teniendo la base no vais a tener tantos errores si empezáis a variarle los tonos, porque a veces no van a pegar unos con otros, pero si tienes una base pues ya tienes más o menos pues los otros colores. Como he dicho, dentro de esa base va a haber tonos. La base la tenéis que poner del color más claro de la sombra, no el más oscuro, o bueno, el medio puede ser, pero es que como estos colores, si le pones uno oscuro, después no le puedes poner encima uno claro porque no se nota, pues tenéis que ponerle el más claro de la sombra como base. Y ya después empezáis a ponerle como este, que es un marrón un poco más oscuro que el rosa que yo le he puesto, que no es rosa, es naranja melocotón, pero bueno. Pues entonces, como este es más oscuro, pues le pones después del más claro. Claro, pues vas de más claro a más oscuro, como ya he dicho. Entonces después le pones un tono medio y después ya vas a más oscuro. Los rotuladores que no están nuevos y desgastan un poco, no los cambies por uno que esté nuevísimo, porque aunque esté un poco seco o incluso si está muy seco, te va a dejar texturas. Entonces en ciertas partes como este que está un poco seco, si lo tumbas, pues te puede dejar una variación de texturas que puedes no conseguir con uno que esté nuevísimo. Una cosa, haciendo un paréntesis, esta es una explicación que estoy dando
cómo me funciona a mí particularmente. De todas formas, también en la primera que doy así como muy larga. Si tenéis alguna sugerencia o algo así, con respeto, me lo podéis decir en los comentarios, que no me importa porque me ayuda mucho a mejorar pues los tutoriales y tal. Lo que pasa es que pues eso, no he hecho ninguno así grabando con audio en todo el vídeo porque pues va más lento de lo que me dura a mí la explicación. Pero bueno, en fin, ahora mismo pues lo estoy haciendo despacito y viendo las cosas que he hecho y os lo estoy explicando paso a paso. ¿Cómo lo hago yo? Un profesor de pintura te lo puede explicar de otra manera porque cada persona es un mundo y cada persona pinta de una manera diferente. Las técnicas normalmente siempre siguen la misma dinámica. Yo os estoy explicando pues cómo he hecho esta en concreto. También os voy a decir una cosa, el fondo es muy importante. Si no queréis hacerlo porque es un ejercicio, no lo hagáis. Os aconsejo, si estáis aprendiendo y tal, que sí, que hagáis el fondo, y si queréis que termine la pintura también, hagáis un fondo porque va a modificar la pintura que tú vas a utilizar alrededor del cuadro. Pero no es obligatorio, sobre todo en ejercicios, porque había algún comentario que me decía, no, es que esto es una ciencia de pintura. No es una ciencia de pintura. Si tú estás haciendo, por ejemplo, un sketch y quieres hacer una cosa en concreto, no tienes por qué hacerle un fondo. No es obligatorio, vas a experimentar de forma diferente que si le haces un fondo. Si le haces un fondo, claro, está mejor como pintura terminada, porque sí, va a tener unos colores completamente diferentes y si quieres avanzarlo de tal manera, sí tienes que hacer un fondo, pero no es obligatorio cuando estás haciendo otra cosa. Yo a este en concreto sí le he hecho un fondo, pero después. Muchas veces te aconsejan, bueno, es que la mayoría de las veces te aconsejan que hagas el fondo antes. Yo en este lo estoy haciendo después, pero sabía qué color iba a utilizar. Entonces a partir de ahí más o menos he utilizado los otros en el rostro. Ya me imaginaba qué color era. De todas formas le he hecho el fondo y después he retocado un poquito el otro lado que era la cara. Pero eso, que si no es una pintura terminada, puedes hacer los pasos como tú quieras. A, B, C o C, B, A. Es que da lo mismo. Solamente experimenta, mejora, ve lo que te sienta mejor. Sí, te aconsejo que hagas un fondo ya más avanzado si quieres terminar una pintura, por ejemplo con óleo, te lo recomiendo muchísimo, haz un fondo. Y con otra, pues prueba también con el fondo, pero también puedes probar sin el fondo. Y no pasa nada, porque es un ejercicio y tú te lo tienes que tomar como tal, a no ser que quieras que sea una pintura terminada. Otra cosa muy importante, cambiando de tema ya, a los rotuladores acrílicos, por ejemplo, no traspasan porque la pintura se está poniendo como por encima del papel. Realmente el papel no absorbe propiamente mucho esa pintura, sino que se pone por encima de la pintura. Una vez que se seca, como que se endurece y tú lo puedes poner por encima de la pintura, o por lo menos no entra tanto en el papel. Entonces, por la parte de atrás no se va a ver, y con las pinturas al agua pasa lo mismo, a no ser que le incidas muchísimo, entonces sí se va a transparentar por atrás. Los de alcohol, en cambio, siempre se van a transparentar por atrás. Entonces coge un soporte grueso y ten en cuenta que la parte de atrás de ese dibujo se va a ver, o sea, en la siguiente hoja. Por ejemplo, si es una libreta como un sketch o tal y quieres utilizar la parte siguiente de la parte de atrás de esa hoja, que sea con una pintura espesa en vez de con otra de alcohol, porque si pones la otra de alcohol se va a traspasar al otro lado y esta pintura que ya tienes terminada pues va a terminar estropeada. Bueno, aquí veis lo que dije de que he pintado el fondo. He pintado el fondo de rojo y tenía claro que iba a ser rojo. Ahora voy a modificar algunas partes para que se vea como un reflejo en la cara de ese fondo rojo. Esto lo podía haber hecho pues pintando el fondo y poniéndolo desde el principio, lo del fondo rojo, pero tampoco quiero que toda la pintura sea roja. Entonces solamente se lo he puesto en puntos clave que son los que reflejan realmente ese tono rojo. Bueno, una vez puesto el color del pelo y el color del fondo, que son los más fuertes, voy a pintar ahora la parte más clara del rostro, que es la parte que le está dando la luz. Yo no quiero, particularmente a mí, no me gusta dejar ninguna parte que esté dentro de la pintura del blanco de la hoja. Entonces yo lo pongo, aunque sea de un color muy clarito, de otro color que no sea el blanco de la hoja, para que resalte más en comparación con lo que está afuera, que es el blanco de la hoja, como ya he dicho. Entonces yo lo he puesto del color rosa
que le puse al trazar todo el rostro al principio del todo, ese color rosa, que es muy clarito, parece ahora mismo blanco, pero no lo es. Si veis el centro de esa parte de la cara en comparación con los bordes de la página, que es la hoja en blanco, pues no es del mismo color. Y a mí me gusta particularmente pues esto, que no tenga ni siquiera la esclerótica, que la tenga blanca, que en ninguna parte tenga blanco ni ninguna negra. Tampoco es obligatorio eso, puedes utilizar el negro y el blanco. Lo que pasa es que a mí me gusta no utilizarlos porque la pintura termina estando grisácea si utilizas el blanco y el negro para hacer sombras y luces. Aquí no, porque no puedes mezclarlos mucho y además creo que con estos colores no tengo negro ni blanco, aquí no existe el blanco, tendrías que respetar el blanco de la hoja. Pero bueno, en las otras técnicas tampoco utilizo blanco y negro, pues por eso, porque a mí me gusta mucho colorear, hacer todo esto, se va a engrisecer. Si pones blanco y negro, pues yo los omito. Si pongo un blanco va a ser pues el amarillo más clarito que tenga o el rosa más clarito que tenga, como en esta parte, pero ni blanco ni negro realmente puros. Bueno, una vez llegada a esta parte de la pintura, ya tienes todo el rostro y todas las partes importantes hechas. Lo único que te quedaría sería modificar tonos hasta llegar al final. Pues un poco más oscuro, un poco más claro, dejar clara algunas cosas más que parece que no han estado del todo claras. Pero ya estaría, ¿sabéis? El dibujo de por sí ya está terminado, solamente hay que modificar algunas partes. Pero hemos terminado con los de alcohol, con los rotuladores de alcohol. Aquí pasa, por ejemplo, al contrario con los acrílicos como asientan por encima de la hoja, no se mezclan bien con los lápices. Pero por ejemplo, los rotuladores de base de agua y de base de alcohol sí se mezclan bien con los lápices, porque lo que hacen estos rotuladores es ser absorbidos por la hoja. Entonces realmente no queda ninguna textura ni nada por el estilo, sino que queda como si fuese una hoja. Entonces los lápices van a funcionar muy bien con estos rotuladores. Con los acrílicos también, pero no tan bien, sobre todo si le ponen muchas capas. Entonces, con esto pues le puedes hacer alguna cosa. Yo aquí he sido muy concisa, le he puesto un poco de rojo, un poco de naranja para variar un poco más de los tonos de la sombra y de las luces, pero poco más, tampoco he hecho nada particularmente extraño. Le puse las pestañas con los lápices y terminé de detallarle algunas partes como las cejas y tal, pero ya está. Aquí realmente no estás modificando nada, muchas veces es más por estética que le pones las partes de lápiz que por modificar algo del dibujo. Simplemente lo vas a poner como más estético, que se noten las partes de lápiz. Y para detallar alguna cosa que se te ha dejado atrás porque no querías ponerlo con rotulador, como aquí pues los pelos estos que tiene en la frente del cabello, y ya está. Y después que se noten algunas partes como lápiz completamente, pero realmente sin ser. Aquí por ejemplo es donde está notándose el lápiz, que es ponerlo un poco más fuerte de lo que lo harías para que se noten esas líneas de lápiz. Y bueno, ya está llegando al final. Si os ha gustado, dadme like y seguidme, por favor, me ayudaría muchísimo. Gracias.